esta noche, ¿verdad? Aquí estamos dándole gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Que nos permite volver a compartir su palabra y algo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. El título de este mensaje significa la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. ¿Quieres ser prosperado? Tienes que buscar la respuesta de Dios. Y vamos al libro de Segunda de Crónicas 7:14. En el libro de Segunda de Crónicas 7:14 nos dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Toca la vida en los corazones, Señor, de cada persona. Señor, que escuche este mensaje, Señor, que tú llegues a la mente y al corazón, escudriñes los pensamientos y las intenciones del corazón. Que esta palabra, Señor, no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de ella, Padre. Gracias, Espíritu Santo, que no sean mis ideas ni mis pensamientos, sino seas tú, Espíritu Santo, usando mis labios para que tú, Señor, toques la vida de las personas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos permite compartir la palabra. Y yo quiero compartir contigo hablar del rey Salomón. Cuando él pidió esta petición, ¿verdad?, que estaba consagrando el templo, después de que Salomón oró a Dios y dedicó el templo, ¿verdad?, Salomón hizo varias peticiones. Dios en este pasaje le da la respuesta a la oración que él había hecho en Segunda de Crónicas 6:14 al 42. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado ahí en esa oración tan larga, yo creo que muchos se hubiesen dormido. Y vemos cómo le dio Dios respuesta a Salomón en este versículo. Cosas que Salomón pidió, vamos a ver en el libro de Segunda de Crónicas 6, del 11 al 42. Cosas que Salomón pidió en su oración fue una, que Dios se manifestase en ese templo. Eso es lo que nos dice Segunda de Crónicas 6:20. Dice la palabra de Dios así. Dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Esa era una de las cosas que Salomón le había pedido a Dios, que la presencia de Dios, que los ojos de Dios estuvieran abiertos sobre esa casa de día y de noche. Qué tremenda bendición, qué importante, ¿verdad? Algo importante que todo el pueblo debe desear, ya sea en grupo, ya sea individual, que debemos desear que los ojos de Dios estén sobre nuestra vida, estén en el lugar donde estamos, estemos en el trabajo, en nuestra casa, ahí que Dios sea viendo ese lugar. Pero en este específico lugar era el templo de Dios, y tú y yo somos el templo de Dios. Segunda cosa que Salomón pidió, dice que hubiera perdón para el pueblo de Israel cuando hubiere pecado. Segunda de Crónicas 6:24. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa. Algo que Salomón le pidió a Dios que hiciera, que hubiera perdón en esa casa, que cuando el pueblo de Israel fuese a ese lugar, hubiera perdón. 3, dice que él escucharía la oración de aquel pueblo. En el libro de Segunda de Crónicas 6:32 dice, y también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel,
que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si vinieren y oraren hacia esta casa. No solamente eran abiertos para el pueblo, sino era para todo aquel que quisiera entrar en esa casa que Salomón había dedicado para Dios. Que Dios iba a escuchar la oración tanto como del pueblo de Israel como el pueblo extranjero. La respuesta de Dios, y si usted lee, hay varias peticiones que Dios hizo en que Salomón hizo en este pasaje. La respuesta de Dios a esta oración fue, y nos lo lleva al libro de Segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Una de las cosas que el pueblo tenía que hacer era humillarse. Humillarse es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. ¿Cuántas veces Dios tiene que hablarnos a través de alguna situación? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que reconocer que tenemos que ir a Dios, que tenemos que recurrir a Dios? Y un ejemplo lo tenemos de un personaje de la Biblia, de Ezequías. En Segunda de Reyes nos habla de Ezequías del 21 al 7, cuando Ezequías se le anuncia que moriría, que preparara su casa y preparara las cosas. La actitud de Ezequías no fue alejarse de Dios, sino de humillación ante una situación, y Dios le da la respuesta por la actitud de Ezequías. Porque a veces venimos ante la presencia de Dios y venimos con una actitud, ¿verdad?, altanera, orgullosa, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, venimos con una actitud prepotente, que lo podemos todo, ¿verdad? Ezequías estaba pasando la situación, se le acababa de presentar, ¿verdad?, de decir que iba a morir. Y su actitud fue de humillación ante esta situación. Dios le da respuesta y le concede 15 años de vida. Y no solo eso, sino también librarle a él y a la ciudad del mano del rey de Asiria. O sea, no consiguió solamente los 15 años, sino que también consiguió que le librara a él y la ciudad de mano del rey de Asiria. ¡Qué tremenda respuesta a causa de haberse humillado! Por eso la Biblia aquí nos enseña: si se humillare mi pueblo. Algo importante. Otro ejemplo lo tenemos en Jonás. En Jonás capítulo 2 versículo 1-10. Cuando Jonás fue tragado por aquel pez, estando en el vientre del pez, Jonás, en el versículo 2, en el capítulo 2 versículo 1, dice que él oró a Dios en su angustia y Dios lo escuchó. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Nuevamente vemos cómo Dios, cuando nos humillamos y nos arrepentimos de nuestro mal camino, Él está atento a la oración. Otra de las cosas que Dios le dio de respuesta a Salomón a esta oración, le dijo en el capítulo 14, dice: oren. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y oraren. Quiere decir rogar, pedir, suplicar, que cuando oremos lo hagamos con una súplica, orando siempre con una súplica. En el libro de Lucas nos da un ejemplo del libro de la viuda, en el capítulo 18 del 1 al 8, cuando esta viuda que insistía en que se le hiciese justicia, y tanto insistió que se le concedió. Súplica, con un clamor de rogar, de pedir. Cuando nosotros oramos, y Dios le decía a Salomón, ellos tenían que orar, tienen que orar con una súplica. 2, cuando oren, dice, oren sin cesar.
qué tan importante, Primera de Tesalonicenses 5:17, sin dejar de orar, orando todo el tiempo. Yo aquí les digo a los hermanos, hay que orar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Y usted puede decir, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a orar todo ese tiempo? Nosotros podemos estar en diferentes lugares y podemos estar orando. Orar sin cesar. Orar con súplica y orar sin cesar. La tercera cosa cuando oramos es que creyendo que recibiremos lo que hemos pedido. Marcos 11:24, que todo lo que pidiéremos lo recibiremos y vendrá. Todo lo que pidiéremos lo recibiremos y vendrá. Esto es algo tan importante que Dios le estaba diciendo a Salomón. Conviértase. Otra de las cosas que Dios le dio la respuesta a Salomón no era solamente humillarse, no era solamente orar, sino dice ahí el versículo, y se convirtieren de sus malos caminos. Conviértanse. Significa volverse con una nueva actitud a Dios, al hombre y al mundo. Que las cosas viejas pasen y todas vengan a ser nuevas. Eso es lo que significa convertirse. Dejar todo lo que hay de pecado en nuestra vida, todo aquello que nos aparte de Dios. Y como lo dice 2 de Corintios 5:17, dice que todas las cosas vienen a ser nuevas. El convertirse también incluye apartarse de los malos caminos. Yo no puedo decir que voy a convertirme de mi camino si sigo en lo mismo, ¿verdad? Tengo que apartarme del mal y comenzar de nuevo. Qué importante es comenzar de nuevo. Dios le estaba diciendo a Salomón, ellos no solamente tienen que humillarse, no solamente tienen que orar, no solamente tienen que convertirse, sino apartarse del mal, del pecado. 3, reconciliados con Dios. 2 de Corintios 5:20, siendo embajadores del reino de Dios, dejando todo pecado y separados para Dios en todas las áreas de nuestra vida, emocional, espiritual y relacional. ¿Cuál es el resultado? El resultado de nuestra humillación a Dios, el apartarnos del pecado, será el resultado del perdón de pecados y sanidad. Nos dice ahí en 2 de Crónicas 7:14. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La respuesta que Dios le dio a Salomón traía una grande bendición. Esa grande bendición es saber que tendremos una respuesta tan reconfortante de una gran bendición para nuestras vidas. Te invito a que te humilles ante Dios y te apartes del pecado y te conviertas a Él, que Él está esperándote para perdonar tus pecados y sanar tu vida y tus tierras. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por esta oportunidad. Señor, te pedimos que cada uno reflexionemos en esta palabra y que podamos ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, y nos apartemos de todo pecado, nos apartemos de todo lo que a ti no te agrada y nos convirtamos y nos volvamos de nuestros malos caminos, Señor, porque sabemos que tú bendices cuando somos obedientes. Gracias, Señor. Gracias por ayudar a cada uno de nosotros a ser unas personas, Señor, que nos humillamos ante tu presencia, oramos creyendo, Señor, y nos convertimos de nuestros malos caminos. En el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra sea de bendición a tu vida y se ha sido de bendición a tu vida. Bendice a otros con lo que has aprendido. Que el Señor te bendiga esta preciosa noche.